es una escuela de teología en línea que es muy conocida y reconocida en el país donde reside, en Costa Rica, ¿no? Actualmente es profesor de hermenéutica y teología bíblica. Entonces, para nosotros es un privilegio de que esté acompañándonos en esta noche como expositor con el tema de análisis sincrónico de palabras bíblicas. Así que vamos a dar la bienvenida al profesor, al doctor Ted Kautzman. Adelante, profesor. Muy buenas noches. Es un placer y privilegio estar con ustedes esta noche compartiendo de la palabra de Dios. Es muy bueno. Yo veo varios alumnos de Prometa que están hoy y espero que disfruten de los estudios en las ciencias bíblicas, ¿no? De sociedades bíblicas. Hoy recibí una bendición especial. Bueno, digamos una bendición terrenal, pero es muy buena de todos modos. Recibí la segunda dosis de una vacuna. Y entonces tengo privilegio en eso. Yo sé que hay muchos en el mundo que no tienen acceso a esas vacunas. Pero por otro lado, los escalofríos han comenzado un poco. Entonces, si ustedes me ven temblando un poco o sudando, no es por el estrés de este taller, sino de efectos secundarios. Pero vamos a hablar de las palabras bíblicas hoy y el estudio de las palabras bíblicas. Consideremos cómo las palabras transmiten un significado. Uno pensaría que este es un tema sencillo, ¿verdad? Todos sabemos cómo interpretar las palabras que nos dicen o nos escriben. Tenemos mucha práctica por toda la vida interpretando palabras. Entonces, cada uno de nosotros en esta reunión somos expertos en la interpretación. Pero comprender las palabras que se encuentran en un texto antiguo como la Biblia no es siempre fácil. En las décadas recientes, los eruditos bíblicos han reconocido que la exégesis convencional de las palabras a menudo ha llevado a conclusiones incorrectas acerca de las palabras claves en la Biblia. Cuando no se tiene en cuenta cómo las palabras transmiten significado. Muchos eruditos bíblicos miren actualmente a las palabras y a la sintaxis de una forma muy diferente a cómo lo hacían anteriormente. Si entendemos la manera cómo funcionan las palabras, entonces comprenderemos más fácilmente el significado del texto bíblico y tendremos menos errores en la interpretación. Ahora, déjeme compartir mi pantalla. Entonces, el estudio de palabras bíblicas. Ferdinand de Saussure era un lingüista suizo y se puede decir que fue el fundador de la lingüística moderna. Él desarrolló una nueva manera de ver las lenguas humanas. Ahora, por supuesto, algunas de sus ideas ahora son anticuadas, ¿no? Pero mucho de lo que enseñó sí es pertinente hasta hoy en los estudios bíblicos.
Saussure llamó la atención de dos diferentes acercamientos al estudio de las palabras. Palabras en generales, no fue biblista, los cuales llamó diacrónico y sincrónico. El acercamiento diacrónico mira la historia del desarrollo de una palabra, tomando en cuenta los cambios que ha sufrido su significado a través de los siglos y su presunto origen. Muy a menudo, los practicantes de este acercamiento asumen que el significado que tenía una palabra cuando ocurre en la Biblia es explicado por su etimología, o sea, por sus orígenes y su historia. Por ejemplo, algunas veces escuchamos que la palabra eclesía, la cual generalmente se traduce iglesia en el Nuevo Testamento en español, tiene su origen en la combinación de los términos ek, lo que significa fuera, y kaleo, lo que significa llamar. Entonces, se nos dice, eclesía significa los que están llamados afuera, y por lo tanto, se nos dice que el verdadero significado de la palabra iglesia en la Biblia es los que están llamados afuera del mundo. ¿Pero es correcto? Bueno, en todo idioma, las etimologías pueden ser engañosas. Por ejemplo, se puede concluir que la palabra española persona realmente significa máscara, porque viene del latín persona, que significa máscara de actor. Cuando hoy usamos la palabra persona, ¿significa realmente la palabra máscara? ¿Esto es lo que queremos decir cuando decimos persona? No, no. Como lo puso James Barr, la etimología de una palabra no es una afirmación acerca del significado, sino acerca de su historia. Felizmente, hoy los maestros del griego bíblico saben que el acercamiento diacrónico de palabras en la Biblia está seriamente errado. Sin embargo, muchos diccionarios, como el de W.E. Vine, se apoyan fuertemente en tales etimologías. Los estudios diacrónicos pueden ser útiles en los casos de palabras que son muy raras en la Biblia, pero en general, las etimologías no pueden explicar el significado de la palabra en el momento en que fue escrito el texto bíblico que uno está estudiando. Por eso, el significado de las palabras tiene mejor comprensión a través de un estudio sincrónico. El acercamiento sincrónico mira hacia el significado de las palabras en un determinado momento de tiempo. Saussure razonaba diciendo que el significado de las palabras en un tiempo particular no depende de la historia de la palabra, sino de sus relaciones con otras palabras en ese momento de la historia. Él comparaba el lenguaje con una partida de ajedrez. En cualquier momento de esa partida, el valor de cada pieza se determina por las relaciones espaciales entre todas las piezas del tablero. La historia de los movimientos hechos en la partida hasta ese momento ya no puede afectar el presente reciprocidad de las piezas. Es decir, que si queremos saber cómo va la partida,
uno ve al tablero y no considera la historia hasta ahora, sino las relaciones entre las piezas. Lo mismo pasa analógicamente con el lenguaje y la actual dentro del sistema presente, no de su fuerza. Bueno, espero que mi conexión está ahí, pero por un momento perdí un poco. Pero lo mismo pasa con sede de su mutua reciprocidad entre las piezas o las palabras. No, o sea, el significado de nuestras palabras o cualquier palabra no depende de su estado previo en la historia del uso de la palabra. Usando la analogía del ajedrez, Saussure destacó otra característica del lenguaje. El significado de las palabras se debe a su lugar dentro de una estructura, un código. Las piezas del ajedrez están ligadas por un sistema. Poseen un conjunto convencional de movimientos en un tablero convencional. Tal vez sería más fácil explicarlo con otra figura. ¿Qué significa este símbolo? Significa la nota musical fa con el valor de la corchea. Pero ¿qué significaría esta nota musical si no existiera el sistema de códigos que se encuentra en el pentagrama y las notas? El símbolo por sí mismo, aparte de un sistema, no tiene significado. Sin el pentagrama, la nota musical no indicaría ningún tono. Sin un sistema de valores de notas, no indicaría ningún valor temporal tampoco. El significado de cualquier nota depende de su contraste con otras notas. La corchea significa lo que significa porque no es otra. Tiene relación contrastante con la redonda, la blanca, la negra, la semicorchea, etc. De hecho, el significado de cada símbolo depende de un sistema. En los semáforos también. En los semáforos también. Si no existieran las luces amarillas y rojas, nada significaría la verde. El significado de la verde depende del sistema, del código. Es lo mismo con las palabras. Una palabra es un símbolo que solo tiene sentido por su lugar dentro del sistema de lenguaje al que pertenece. Saussure enseñaba que un signo obtiene su sentido no por hacer referencia a una cosa, sino por diferir de otros signos. Por ejemplo, la palabra caliente significa lo que significa porque no es frío ni tibio. Considere esta serie de palabras: casa, mansión, quinta, chalet y lo demás. Esta serie es un dominio semántico, una agrupación de palabras relacionadas. El sentido de cada palabra depende de su contraste con las otras palabras en el dominio. El sentido de la palabra choza depende del hecho de que no es una quinta,
ni cualquier otra. Estas relaciones entre palabras similares, los lingüistas las llaman relaciones paradigmáticas. Hoy los lingüistas prefieren, bueno, con este se refieren a las relaciones que una palabra tiene con otras palabras que podían llenar el mismo vacío. Por ejemplo, en esta secuencia, la mujer residió en la... Uno podría insertar cualquier palabra de dominio en lugar del blanco para hacer una expresión normal, ¿verdad? Como en el caso de las notas musicales, el sentido de cada palabra depende de su lugar en el sistema. Si de este dominio solo existiera la palabra choza y ninguna otra, entonces choza no significaría lo que significa hoy. Tendría que significar todo tipo de residencia, de edificio de residencia. Toda palabra pertenece a más de un dominio semántico. La palabra casa, por ejemplo, tiene los siguientes sentidos, entre otros, según el rey, ¿verdad? Edificio, familia, descendencia, institución, establecimiento industrial, etcétera, ¿verdad? Y hay aún más, ¿verdad? Esto nos muestra algo de la gama de significados que tiene la palabra casa. Cada uno de los sentidos de esta palabra pertenece a otro dominio semántico. Además, cada palabra se define en parte por sus relaciones con antónimos y otras palabras de subordinación. Generalmente, el estudio de la palabra de la Biblia debe ser un análisis sincrónico. Cuando estamos estudiando un texto bíblico, muchas veces deseamos saber con más precisión lo que una palabra del pasaje significa en ese contexto. La meta es entender cuál es la contribución de la palabra, de esa palabra al significado total de la frase y del párrafo que estamos estudiando. Debemos tratar de desarrollar una imagen de la gama de significados posibles que la palabra tenía en aquella época, no en la época clásica, por ejemplo, en el griego, sino en la época nuevo testamentario, la época helenística. Debemos tratar bueno, un ejercicio importante sería buscar en la Biblia donde encontramos otros ejemplos de la misma palabra. Ahora, yo quisiera compartir dos otros enfoques importantes. Un enfoque es la cuestión de la relación entre una palabra y un concepto. ¿Ok? Entonces, a veces, o muchas veces en la Biblia y tanto como en nuestras discusiones, conversaciones diarias, usamos palabras para hablar de un concepto, pero el concepto no es igual que el sentido de la palabra. Y eso es muy importante. Y voy a ilustrar eso en un momento. Por fin, quería mencionar también que ustedes ven la polisemia de las palabras, o sea,
polisemia significa que las palabras, y casi toda palabra, menos las palabras que se llaman técnicas o científicas. Y esas palabras científicas tienen índole de precisión y es muy exacta, ¿verdad? Entonces, típicamente no pueden tener más de un sentido, pero todas las demás palabras en toda lengua, inclusive el griego, el hebreo, el español de hoy en día, las palabras tienen más de una acepción. O sea, pueden servir en diferentes formas, ¿verdad? Aquí tenemos la palabra casa en Génesis 41. Y eso es Faraón hablando a José. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Ahora, ¿qué significa la palabra casa aquí? Yo me imagino que la idea es más sobre más sobre su hogar o la administración de no solamente su propia residencia o hogar, sino a su nación, ¿verdad? Esta palabra no puede tener todos estos significados en ese lugar. Lo que pasa es que la oración gramatical y el párrafo en el que se ubica una palabra especifica el significado de la palabra. Entonces, la palabra así sola en el diccionario o si estamos discutiendo la palabra casa, tiene varios sentidos potenciales, pero en el habla, o sea, cuando estamos hablando, proveemos un contexto para las palabras que reduce el rango de posibilidades. ¿Ok? Entonces, es muy importante entender eso, porque significa que la unidad mínima, o sea, más pequeña, que pueda tener un significado específico, determinado, es una cláusula o una oración. Palabras solas no son unidades de significado. Solamente tienen el potencial en el uso, en combinación con otras palabras, puede tener un significado. Entonces, debemos tratar siempre en la interpretación, bueno, de nuestras conversaciones y de la Biblia. Debemos evitar el error de transferir todos estos sentidos a la misma ocasión, a la misma ocurrencia de la palabra. Es obvio en este versículo, ¿verdad? Que sería mala interpretación decir, bueno, Moisés, por registrar las palabras de Faraón, usa una palabra pero muy rica, incluye la estructura física de una residencia, significa una dinastía, significa una institución industrial, significa no, porque
el contexto especifica el uso de esta palabra. Entonces, cuando hacemos un estudio de una palabra, de un pasaje, debemos buscar la contribución de esa palabra a la frase o al párrafo. Y típicamente esa contribución es muy pequeña, es muy sencilla, porque hay otras palabras y es el conjunto que tiene ese sentido. Ok, entonces hemos hablado de 3 errores o debilidades en la interpretación bíblica. Uno es el depender demasiado o dependernos de etimologías, y es error porque la historia no nos dice qué significaba la palabra en la época en la que fue escrito un pasaje, ¿verdad? Número 2, debemos evitar confundir una palabra con un concepto. Y número 3, debemos evitar la transferencia de todas las posibilidades o más de una o dos posibilidades al significado de una palabra en un pasaje en particular. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a Juan 3:16. Y supongamos que estoy estudiando este pasaje que ustedes saben muy bien, ¿verdad? Porque de tal manera amó a Dios, al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok. También supongamos que yo quiero saber más de esta palabra amó. Ok. ¿Qué significaba eso? Ahora, sabemos que Juan no escribió su evangelio originalmente en el español, sino en el griego, ¿verdad? Entonces, estaba buscando, en este caso, un verbo, agapao, relacionado con el sustantivo agape. Pero vamos a considerar eso porque eso es un verbo aquí, amó, de tal manera amó Dios, amó es una traducción de agapao. ¿Cómo podemos encontrar esa palabra o cuál es la palabra detrás de eso? Hay muchas herramientas. Una es eSword, otro es The Word. Ambos son disponibles, accesibles como descarga gratuita, y uno puede usar estos para encontrar cuál es la palabra detrás o qué representa una palabra en el español del griego o del hebreo. Pero lo que podemos hacer en estas herramientas es pedirlo a generar una lista de referencias. Entonces, The Word me hizo una lista de referencias aquí, y uno puede ir leyendo cada referencia. Entonces, vamos a considerar algunos pasajes. ¿Ok? Entonces,
vamos a considerar lo que significa, porque, bueno, lo que me interesa más es lo que significa la palabra agapao en Juan 3:16. Pero voy a revisar varios pasajes que usan la misma palabra para tratar de captar una idea de qué podría significar la palabra. Bueno, antes de hacer eso, voy a mencionar que para ahorrar tiempo, he armado posibilidades, ¿no? Uno puede encontrar las posibilidades en diccionarios o léxicos, no diccionarios tanto, sino en léxicos bíblicos o léxico griego. Por ejemplo, de Alfredo Tuggi, es como un ejemplo. Pero aquí hay posibilidades. Uno puede tener el sentido de tener cariño o afecto por alguien o algo. O sentir atracción o anhelo hacia algo o alguien. Actuar en beneficio de alguien o algo. 4. Optar por identificarse con o apoyar a alguien o algo en vez del otro. Y por fin, agradarse de alguien o de algo. O sea, esos son posibilidades, acepciones para agapao. Ok, entonces, leamos algunos versículos. Primera de Juan 2:15. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ok, es interesante, ¿verdad? Eso es agapao. No agapao al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si uno agapao al mundo, el amor, agape, en ese caso el sustantivo, del Padre no está en él. ¿Ok? Entonces, ¿cuál podría ser el significado de este ejemplo? Bueno, yo diría, tal vez es número 2, sentir atracción o anhelo. Por supuesto, fue escrito hace 2000 años, entonces estamos tratando de captar la idea, pero no es ciencia exacta, ¿no? Pero no pudiera ser, número 3, actuar en beneficio del mundo. No tanto. Creo que el mundo en este pasaje significa los valores mundanos, ¿no? Pudiera ser número 1, tener cariño o afecto por, pero yo creo que 2 es un poco mejor. Ok. Primera de Juan 3. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Eso es interesante, ¿verdad? También parece como si uno pudiera de verdad agapao sin hecho, pero pudiera ser más de forma metafórica. Y hay muchos textos en que uno no puede adivinar o encontrar más indicaciones del sentido de una palabra. Entonces, en ese caso no sé, pero vamos a continuar. Juan 3, 19 a 20. Ahora estamos mucho más cerca a Juan 3, 16, ¿verdad? Ya, y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz. Bueno, amaron es la palabra agapao, que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean censuradas.
Ahora, esto ayuda un poco porque vemos paralelos y contrastes aquí, ¿verdad? Eh, eh, en eso, bueno, la frase que nos interesa más aquí tiene amaron, ¿verdad? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Ok? Y ese era en paralelo aborrece. Bueno, aborrece la luz está en paralelo a amar a las tinieblas, ¿no? Entonces, tal vez o está opuesto. Yo creo que aquí pudiera ser dos, o tal vez mejor sería cuatro, optar por identificarse con o apoyar a alguien o algo en vez de otro. Yo creo que tal vez los hombres optaron por identificarse más con las tinieblas, o apoyar más las tinieblas en vez de otra cosa, de la luz. Juan 3:35, el Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en su mano. Ok, entonces aquí vemos un amor de un padre para un niño y un hijo. Por supuesto, estamos hablando de Dios y el Hijo de Dios. Es diferente que nosotros y nuestros hijos, pero está usando lenguaje familiar, ¿no? Entonces, paternal. Entonces, yo creo que la idea que Juan quiere darnos aquí es más o afecto, tal vez número uno, cariño o afecto. Pudiera ser tres, actuar en beneficio, pero yo me inclino más al número uno. No puede ser todo esos, solamente uno o dos máximo. Ok. Juan 13, ya estamos llegando al final. Juan 13, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla. Ok. Ustedes conocen ese pasaje y que comienza a lavar los pies, ¿verdad? De los discípulos. Es un siervo, ¿verdad? Modelando el servidumbre, humildad. Pero aquí, como en otros textos, y yo debía mencionar este aspecto, es que es muy fácil confundir lo que el autor quiere enseñar aquí con el sentido de la palabra. Viendo eso, sabemos en el pasaje, ustedes conocen el pasaje, que vemos la calidad de amor que Jesucristo tenía para sus discípulos, ¿verdad? Y que los discípulos debían imitarlo, ¿no? Entonces, está hablando de calidad de amor, ¿verdad? Pero eso no esta idea no se encuentra en la palabra misma. O sea, en el estudio bíblico, lo que buscamos, estudio bíblico de palabras bíblicas, lo que nos interesa es cuál es la contribución de una palabra al sentido de
de lo dicho. O sea, en este caso, un párrafo. ¿Cuál es la contribución de agapao ahí? ¿Cómo había amado a los suyos y los amó hasta el fin? Ok. ¿Significa la palabra aquí un amor de servicio? Bueno, sin duda esa es la idea que enseña el pasaje. Pero la contribución de la palabra agapao es mucho más pequeña, porque hay un conjunto de otras palabras. Entonces, aquí tenemos la posibilidad de confundir el sentido de una palabra con un concepto o enseñanza. Okay. Entonces, ¿cuál pudiera ser esto? Como había amado a los suyos. Bueno, tal vez número 3, actuar en beneficio de alguien. Optar, posiblemente 4. O número 1, tener cariño. Y dice, bueno, en la segunda instancia, en el mundo los amó hasta el fin. O sea, hay un sentido tal vez de compromiso, pero tal vez eso viene de las otras palabras, no de agapao. Es difícil de identificar el sentido con precisión, porque no fue el propósito del apóstol, de Juan definir la palabra por nosotros. Estaba usándolo para enseñarnos. Pero creo que número 3 es más la idea aquí. Ok. 2 o 3 versículos más solamente. Ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen, de modo que sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Aquí es interesante, ¿verdad? Porque usa apagao para esto, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero aquí también en imperativo 44 tenemos apagao, agapao. Entonces tal vez significa actuar en beneficio de alguien. No puede ser sentir atracción. Yo creo que no estabas hablando de sentir atracción o anhelo, o tal vez tampoco cariño o afecto para sus enemigos. Pero actuar en beneficio pudiera ser, ¿no? Y otra vez estamos tentados a confundir lo que Jesús en Mateo está enseñando sobre el amor verdadero y el sentido de agapao, que es otra cosa. Ok. Y el pasaje continúa con ese versículo, porque si aman a los que les aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Entonces, este versículo y también estas dos amar, palabras de aman, representan agapao. Entonces, es obvio en este versículo y mucho más que el sentido de la palabra amar no incluye esta idea de
de amor incondicional, ni del amor de Dios. No, agapao significa otra cosa. Tal vez tener cariño o actuar en beneficio. Uno de estos. Ok. Ok, ya tenemos, ya estamos a tiempo. Pero volvemos a Juan 3:16. ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel en él cree? Ok, entonces, otra vez vemos aquí que podemos confundir lo que está siendo enseñado aquí acerca de Dios y su amor para el mundo con el sentido de agapao. Para mí, tal vez es optar por identificarse. Dios optó identificarse con los seres humanos del mundo, tanto que dio su Hijo unigénito. O sea, eso sirve como posibilidad. O número 2, actuar en beneficio de alguien o algo. Ustedes ven que a veces el uso es algo vago, ¿no? Puede ser vago, pero al fin y al cabo, vemos la palabra agapao aquí, amar. La contribución no es muy grande al sentido total de la enseñanza, ¿verdad? Y ni va a servir un estudio etimológico tampoco. Ok, entonces, para concluir, evitemos los errores comunes del estudio. Número 1, depender de las etimologías. No nos enseña lo que significaba la palabra en el pasaje cuando fue escrito, ¿no? Solamente su historia, como la historia previa de algún momento determinado en una partida de ajedrez. Número 2, evitemos la transferencia total de los significados posibles a una sola instancia, ¿no? Se oye muchas veces los predicadores diciendo, esta palabra es muy rica, tiene mucho sentido y incluyen todas las posibilidades. Bueno, no, la palabra no tiene todas las excepciones en un solo pasaje, un solo instancia de habla, ¿no? Número 3, evitemos confundir la palabra con un concepto que a veces se asocia con la palabra. Entonces, el estudio de palabras apoya el proceso de entender un pasaje bíblico o de otro escrito, pero no es central, ¿no? Es ayuda, pero lo más importante es tratar de entender el bosque y no los detalles de los árboles. El bosque es el párrafo que lleva el sentido y los detalles contribuyen a este bosque, pero el bosque no es la suma de las definiciones de todas estas palabras. Ok, entonces, gracias por su atención y espero que no estén más confundidos que antes. Muchas gracias, doctor Ted Kaufman, por tan brillante exposición. Yo creo que a todos nos ha abierto la mente y bueno, nos ha desafiado a
escudriñar más las escrituras. Y ahora viene lo más quizás interesante, o quizás ahora viene el periodo de preguntas, ¿no? Y es la parte donde también cada uno de nosotros aprendemos. Así que no se vayan. El doctor Ted Kaufman va a estar contestando las preguntas. Yo ya tengo acá anotadas varias preguntas que han realizado. Pero antes vamos a dar información de la buena noticia que tenemos para ustedes, y es lo que ha nacido a raíz de este webinar en este tiempo de pandemia. Ha nacido la idea de hacer un diplomado internacional de la Biblia. Y dejo con ustedes a la coordinadora académica de Perú, a Leticia Vicente. Muy buenas noches, amigos y hermanos que se conectan a través del Zoom y también a través del Facebook de los diferentes países de Latinoamérica y del mundo, que nos acompañan cada viernes en estas conferencias magistrales en Biblia y en ciencias bíblicas. Es un gusto anunciarle este esfuerzo conjunto de las diferentes sociedades bíblicas de Latinoamérica, en la cual estarán presentando el Diplomado Internacional de la Biblia, que se llevará a cabo el día sábado 5 de junio. Es el inicio. Horarios: Perú, Ecuador y Colombia, de 9 a 1:30 de la tarde. Pero si estás en Guatemala, estaremos iniciando una hora antes, a las 8. Pero si estás en Bolivia, Cuba, República Dominicana, Venezuela y Chile, el inicio será a las 10 de la mañana, una hora después. Muy bien, este diplomado está dirigido a todo cristiano y cristiana que desee profundizar su formación bíblica y que tiene un compromiso eclesial. Está dirigido a público en general, líderes de iglesia y pastores. Este diplomado se estará desarrollando en 3 módulos. Cada módulo tendrá una duración de 2 meses. No logro pasar, pero bueno, les voy a ir comentando. Cada módulo tiene un tiempo de duración de 2 meses y se desarrollarán por cada módulo bimensual 2 cursos. Y lo bonito de este diplomado es que por cada 2 cursos estarán dictando 2 docentes que son especialistas en el tema de Biblia y ciencias bíblicas de diferentes países de Latinoamérica, que tienen grados de doctores, magíster y licenciados. Así que va a ser una muy bonita experiencia. Se llevará a cabo a través del Zoom, pero también contamos con una maravillosa plataforma muy amigable en la cual se alojarán las clases grabadas de cada sábado. También compartiremos los videos, los PowerPoint, PDFs de lectura para que puedas reforzar tus clases. Y de repente alguien me pregunta, pero yo los sábados ahora me han programado trabajo, porque esa es la realidad en el tiempo en el cual estamos viviendo. Pues te comunico que puedes llevarlo de manera sincrónica. ¿Qué significa? Justamente por contar con una plataforma robusta, amigable y con mucha accesibilidad para poder estudiar en el tiempo que tú puedas hacerlo, ¿no? No puedes asistir el día sábado, pero de repente sí, durante la semana puedes ingresar a la plataforma y llevar de manera asincrónica en el tiempo que tú dispongas de este diplomado. Entonces te invitamos a que puedas ingresar a los diferentes Facebook de las sociedades bíblicas. Ahí vas a encontrar los números de WhatsApp. Comunícate con nosotros, gustosamente te podremos atender y dar todos los informes que tú necesites para poder profundizar el estudio de la Biblia. Bien, hermanos, así que estamos para servirlos. Dios les bendiga. Muchas gracias, Leticia. Así que aprovechemos esta oportunidad de poder conocer todas estas herramientas para poder hacer un mejor análisis e interpretación de la Biblia. Y bueno, vamos a entrar a la etapa de preguntas, y acá hay preguntas relacionadas quizás a los ejemplos que ha realizado. Uno de los ejemplos estuvo en Génesis 41:40, de la palabra casa. Y las personas preguntan, ¿cuál es la exégesis de la palabra casa de ese versículo que enseñó?
que la NBI lo coloca, lo traduce como palacios. Palacio. Bueno, realmente hay muchas buenas versiones y traducciones de la Biblia. Yo creo que hay cierta variación de posibilidades en la traducción. Palacio sirve en ese caso. Y bueno, las traducciones están hechos típicamente a base de o según ciertas filosofías de traducción, ¿no? Y las traducciones formales o más formalistas tratan de buscar una palabra que representa el significado de una palabra, tal vez lo que se encuentra en un diccionario o léxico. Y otros tratan de mantener una sola o poca variación en la traducción de una palabra original. Cuando lo hacen, sin embargo, tienen problemas porque en cualquier dos idiomas no hay palabras completamente equivalentes en esas dos idiomas. Bueno, como ustedes se dan cuenta que mi idioma natal es inglés. Entonces, aprendí el español como adulto. Entonces, encontré muy rápidamente que hay equivalencias entre palabras, pero solamente en ciertos contextos. Y en otros contextos hay que buscar otra palabra. Bueno, todo eso es decir que yo creo que usar la palabra casa ahí más formalmente es válido. Es un acercamiento a la traducción válido, pero también palacio. Yo creo que se entiende por el contexto que estaba hablando del palacio. Entonces, la NBI trata de captar la idea de todo un párrafo o una oración gramatical a la vez. Y si esa oración incluye esa idea de la casa presidencial, digamos, ¿no? Del faraónica, entonces la palabra palacio sería muy válido. Entonces, no tenemos tiempo aquí para entrar en cuestiones de la filosofía de traducción, pero yo diría que ambos acercamientos tienen mucho valor. Y bueno, y también relacionado al otro ejemplo que realizó con la palabra amor, con el versículo de Juan 3:16, muchos lo interpretan como amor incondicional, ¿no? Entonces, preguntan qué significado tiene esa palabra de ágape, ¿no? Y si era para el mundo o solo para sus escogidos. Bueno. Ahora, distingamos entre el significado de una palabra y la enseñanza de un pasaje. Porque recuerden que las palabras cambian o se especifican en el contexto de un pasaje. Ok, entonces, en general, la palabra agape
tiene unas acepciones similares a agapao. Es decir, que no es inherente, no pertenece a la palabra agape, la idea de incondicionalidad. Pero se puede encontrar esa idea en las enseñanzas de Jesucristo y de los apóstoles. Y a veces cuando están haciendo esa idea, utilizan la palabra agapao, pero el agapao no contribuye agape, no contribuye esta idea al pasaje. Esas son otras palabras que llevan esa carga de la idea de incondicionalidad. Okay. Entonces, ahora, yo vi la pregunta en el chat y que bueno, tenía más que ver, no tanto con, bueno, una pregunta o un comentario en el chat, tenía más que ver con la palabra mundo, cosmos, no la palabra de agape. Y la idea de mundo también, como todas las demás palabras, tiene varias excepciones. Usaban la palabra para indicar la tierra o la humanidad o el sistema maligno mundano o todas las cosas del universo. Entonces, solamente es el contexto que limita los significados de la palabra. En ese caso de Juan 3:16, yo creo que vemos, bueno, en Juan se ve varios de estos sentidos, no solamente uno. Pero yo creo que en Juan 3:16, mundo contribuye esta idea al versículo, la idea de la humanidad. Yo creo que sí. Pero en otro texto, cuando dice no ame al mundo, yo creo que no está hablando de la humanidad ahí, sino de ese sistema de valores mundanos, ¿no? Entonces varía, aún en el mismo autor, muchas veces, y hay que considerar todo el contexto. Ahora, la pregunta también tiene carga teológica, ¿verdad? Especialmente reformada. Significa mundo ahí, todos los elegidos, etcétera. Yo creo que la idea de elegidos no entra en ese pasaje. Bueno, no está en la mente de la conversación ahí, pero eso involucra, contestar esa pregunta, involucra mucho más de un estudio de palabras. Involucra un estudio de la teología de Juan y de exégesis de pasajes dentro de Juan. Entonces no voy a entrar en esto esta noche. Bueno, muchos de los que están aquí presentes, que escudriñan, que estudian, que tienen que preparar sus mensajes, hacen su análisis de palabra y lo primero que hacen es ir al diccionario bíblico y de allí van a una concordancia de Strong. ¿Se podría decir que ese es un análisis sincrónico de las palabras bíblicas? Bueno, si usan Strong, depende. Bueno, ¿cómo usamos Strong? Si usamos Strong como un diccionario, porque hay un diccionario dentro de Strong muchas veces, bueno, en papel y también digital.
Eso a veces está bien, a veces no está bien. Pero si está usando, y tiene valor, pero si está usando Strong para revisar los usos de la palabra. Eso es muy valioso. Lo difícil es cuando una palabra es muy común en la Biblia. Entonces, hay una lista enorme, ¿no? de referencias y no tienes tiempo para tienes 15 horas máximo para, tal vez esta semana, solamente 7 horas para preparar tu sermón porque había 2 funerales, una boda y 6 crisis, ¿verdad? Entonces, en su ministerio. Entonces, ahora te queda que tengan solamente 4 horas para preparar tu mensaje. Bueno, maneja eso al buscar los versículos en el mismo autor o en el mismo cuerpo de literatura, ¿no? Si puedes. Y leer cada versículo te hace la misma pregunta que hice yo hoy, estudiando Agapao, ¿no? ¿Qué pudiera ser el significado aquí? Algunos versículos no nos enseñan mucho acerca de la palabra, otra sí, especialmente si hay paralelos o antónimos allí, eso ayuda. ¿Qué pudiera ser la contribución? Pero otro recurso sería un diccionario bíblico. Y esos tienen su valor. Hay muchas palabras en la Biblia que tienen, bueno, no la mayoría de las palabras, pero hay cierta minoría que tienen un sentido que se derive por una referencia a algo en particular, ¿no? Por ejemplo, si dice Nínive, la palabra Nínive, el sentido de la palabra es una referencia a una ciudad literal, ¿no? que existía. Eso es. Y o fariseos eran personas de aquel entonces. Un dinario es una moneda particular. ¿Okay? Entonces, todos esos se tratan en diccionarios bíblicos y son buenos, ¿no? Los sirios, ¿quiénes eran los sirios? Ok, entonces busquemos. Pero, bueno, depende del diccionario, pero muchas veces no hacen tan bien el estudio de palabras ordinarias, digamos. ¿Por qué? Por alguna razón, la palabra diccionario cambia cuando lo usamos en estudios bíblicos. Un diccionario en el español te da definiciones de palabras y algunos ejemplos y las excepciones, ¿verdad? Pero muchos diccionarios bíblicos realmente son enciclopedias. O sea, hablan de un lugar o una referencia. O si hablan de amor, están hablando de un concepto enseñado por la Biblia. Típicamente no son realmente diccionarios. Si queremos saber, bueno, podemos usar una enciclopedia como Wikipedia, por ejemplo, para entender mejor Babilonia, ¿no? Y habrá un dibujo de Sigurat y lo demás, ¿verdad?
Pero, y se explica lo que estaba pasando, su imperio. Entonces, los diccionarios bíblicos son de ayuda especialmente para palabras de referencia. Ahora, hay otros diccionarios que se llaman típicamente diccionarios exegéticos o teológicos, ¿no? Como Balz y Schneider, o como Cohen y Bayreuther, o como Westermann. Estos son diccionarios teológicos o, bueno, hay otras palabras que se usan, pero, y esos son muy ayudan mucho, pero tampoco típicamente no definen la palabra en términos de sentido. Me gusta mucho uno que no está en español, lamentablemente, ¿no? Es Lau y Naida, ¿no? Que es un diccionario real de palabras nuevos testamentarios y organizados por dominios semánticos. Y hoy en día uno puede usar Google Translate o DeepL si uno no lee en inglés. Si tiene una copia digitalizada, entonces se puede usar eso. Sí. Te están pidiendo si por favor pudieras repetir los recursos en español para poder hacer un análisis sincrónico de palabras bíblicas. Algunos recursos, ¿podrías volver a repetir los nombres de los libros y los autores? Ok. Uno es, bueno, pido disculpas si no tengo correcto exactamente los títulos, pero Alfredo Tuggi me gusta mucho. Es un léxico concordancia, creo, de las palabras del Nuevo Testamento. Esta es una herramienta fabulosa porque es una combinación de un léxico, o sea, diccionario, y un concordancia, muy concienzudo y da diferentes acepciones a las palabras. La única cosa es que es costoso, pero se puede encontrar en logos y también en papel. Muy conocido. Él fue profesor en el Seminario Evangélico Asociado, donde yo, bueno, años después estaba en Maracay, Venezuela. Y tenía un equipo. Entonces me gusta mucho Tuggi. Otro Strong es ayuda. Strong ayuda. Y me gustan los diccionarios teológicos con tal que entendamos que realmente son enciclopedias de conceptos teológicos y no diccionarios. Eso es importante. Uno es bueno, Cohen, tal vez alguien puede buscar en internet o uno sabe cómo se llama el título del léxico, o no léxico, diccionario teológico de palabras del Nuevo Testamento, algo por el estilo, ¿no? Por Cohen y Bayreuther. Eso es excelente, pero costoso. Y también Balz y Schneider. Eso es, creo que es diccionario teológico de la exégesis o diccionario exegético, algo así. Sí. Ok. Bueno.
Acá me están preguntando, el pastor Rafael Torres está preguntando que cuando dice yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, automáticamente nosotros relacionamos con Yahvé. ¿Es correcto eso? Cada vez que se utiliza esa Sí, frase. sí, definitivamente. Es que, bueno, en este caso estamos considerando otra dinámica. Y eso es la dinámica de intertextualidad o el uso del Antiguo Testamento o alusiones, digamos, dentro del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. Y muchas veces, bueno, Juan 1 está lleno de alusiones desde el principio, ¿verdad? El primer versículo de Génesis 1:1. Pero hay muchas referencias en Juan, en Mateo, en realmente todo el Nuevo Testamento. Pero cuando habla del yo soy, hay varios lo yo soy, ¿verdad? En muchos, en Juan, yo soy la luz del mundo, soy el camino, yo soy el pan de vida, yo soy, bueno, antes de Abraham, yo soy. Y es, bueno, sin duda ninguna, es una referencia a lo que Dios dijo a Moisés en el desierto, ¿no? ¿Sí? Yo soy, Ahora, te sí, envió a Faraón. Entonces, y se derive el nombre Yahvé con eso. Pero yo diría que hay, bueno, yo soy el Dios de sus antepasados, de sus padres. Soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y entonces Jesucristo está identificándose con ellos, sin duda, no, claro. Muy bien, Rafael. una última pregunta. Es una pregunta eh, un poco para reflexionar, que si para poder interpretar correctamente la Biblia, tenemos que conocer el contexto, la etimología, la semántica, el análisis sincrónico, la sintaxis y la morfología de las palabras bíblicas. Bueno, eso significaría que casi, bueno, menos del 1% de del cuerpo de Cristo pudiera interpretar la Biblia. Yo creo que todo lo mencionado ayuda no entender la palabra. Tal vez entre todos ellos la etimología menos, aunque sí ayuda. Pero lo interesante es que muchos de nuestros errores en la interpretación de la Biblia no los hacemos en la comunicación normal, diaria. O sea, cuando leemos un libro, no ficción, de la historia, leemos un libro sobre la política, aun si no estemos de acuerdo con el autor, si está escrito en español común y corriente, nosotros lo podemos entender con pocos errores, tal vez algunos, y sobre todo por yo, no por mí, porque no es mi idioma natal, pero eh, ¿por qué podemos interpretar una carta o un email que nos envió mi mamá? ¿No?
no agarramos una palabra y vamos al diccionario para llenar todos los significados a esa misma palabra. Y no, escuchamos lo que dice. Naturalmente entendemos que la unidad, aunque no lo conozcamos, sepamos de forma explícita o analítica, lo interpretemos usando el contexto de todo lo que mi mamá está escribiendo. Es que tenemos una Biblia que es divina, ¿verdad? Entonces, con esa idea, comenzamos a sobrecargar las palabras, ¿no? Y ahí tenemos los problemas. Entonces, eso no es decir que la Biblia debe leerse completamente como si fuera cualquier otro libro. No estoy diciendo eso. Pero la Biblia fue escrita por seres humanos y por Dios. Es completamente divino y completamente humano. Entonces, y bueno, menos mal, gracias a Dios, ¿no? Porque si no fuera escrito en términos humanos, no pudiéramos entenderlo, ¿no? Entonces vamos a usar nuestras habilidades de interpretar cosas que hemos usado desde el primer año de edad, ¿no? Y bueno,